Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, aquí en cabina me encuentro con el Pastor Cristian Veras. Estamos estudiando un tema muy delicado, un tema de mucho interés. Tiene que ver con el espiritismo. En los últimos días ya analizamos una primera parte. Vamos a seguir con el tema en esta segunda parte. El espiritismo en los últimos días en su segunda parte. Y aprovecho el momento para, como siempre, desear muchas bondades, paz, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, al gran amigo y compañero de viaje hacia el cielo y compañero en los comentarios de estas lecciones en este trimestre, Pastor Cristian Veras. Muchas bendiciones. Gracias, mi estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Bendiciones también para ti, para tu familia, mi amigo, y que Dios pueda seguir dirigiéndote, bendiciéndote y protegiendo tu vida siempre. Recibimos esos buenos deseos porque viene de un corazón sincero. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Cómo no. Para ustedes, amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso puede estar con ustedes hoy y siempre. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú creas un cerco de protección alrededor de estos dos siervos tuyos que presentan estas verdades a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones que nos escuchan, que no sean nuestras palabras. Para nosotros es difícil a veces presentarlas, pero Señor, es la verdad y es tu palabra, que sean sazonadas con sal, para que aquellos que nos escuchan puedan obedecerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Es la continuación del tema que iniciamos recientemente, y como es una continuación, es importante, Pastor Cristian Veras y amigos oyentes, que nosotros podamos detenernos para refrescar algunas de las ideas que estamos tocando, para que sirvan de fundamento, de plataforma para lo que hoy vamos a conversar. Ayer estábamos hablando acerca de tres poderes que se unen. Identificamos el dragón, el falso profeta, pero también hablábamos acerca del sistema de la bestia. Esos tres poderes, que debemos tenerlo bien claro, se unen a hacer una alianza para luchar en contra de las hermosas enseñanzas de la Biblia, donde se incluyen los 10 mandamientos. El diablo, guiando esos sistemas, ha hecho que los mandamientos de Dios sean aborrecidos por muchos o ignorados por otros, diciendo que ya no tienen valor. Esos poderes se unen para hablar acerca de la bondad, según ellos, de adorar las imágenes, los santos, entre otras actividades que realizan. Y lo más crítico de todo ello es que se unen para dañar lo que Dios ha establecido en su palabra. A eso nos estamos refiriendo: el dragón, la boca de la bestia, el falso profeta, para referirnos a las religiones protestantes que se unen para darle fuerza a esas verdades. Y hablábamos, según usted pues estaba destacando, sobre esa Trinidad, para imitar lo que es la Trinidad del mismo Dios. Y esas son de las grandes verdades que nosotros estamos estudiando: el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que identifican a Dios como el creador de todas las cosas y nos motivan a ver esas grandes verdades de la Biblia, que Dios es solo, requiere su adoración únicamente a Él. No podemos confundirnos y empezar a decir
que muchos de esos sistemas religiosos que han introducido falsas enseñanzas deben ser aceptadas. La palabra de Dios es bastante clara y habla de que no deben ser aceptadas, y eso es parte del espiritismo moderno. En su segunda parte, ¿qué es lo que nos tocaría en esta ocasión, pastor, para dar continuidad al tema que ya se inició? Esta parte es el espiritismo en los últimos días, segunda parte. Nos gustaría que nuestros oyentes sepan que estamos hablando del espiritismo para los últimos días, y es sinónimo de si hablamos de espiritismo moderno. El sistematizador del espiritismo moderno fue Allan Kardec, un francés que nació el 3 de octubre de 1804. Este hombre que llega a sistematizar el espiritismo, un educador, profesor, filósofo, escritor, lo que más me llama la atención es de que este hombre, como sistematizador del espiritismo, nace en un año 1804, y en ese mismo año, en 1804, se fundó la Sociedad Bíblica Internacional, la Sociedad Británica Bíblica Internacional. Lo que está diciendo es de que aunque Dios estaba dando pasos para que la humanidad completa comiencen a comprender, comiencen a entender y a percibir sus planes de salvación a través de la Biblia, Satanás también estaba poniendo los puntos por su lado para que el mundo pueda ser desquitado y desviado de la palabra de Dios. El diablo no se queda tranquilo. Dios tratando de salvar a la humanidad y el diablo tratando de confundirla para hacerla perder. Entonces, Allan Kardec es el sistematizador del espiritismo moderno. Sin embargo, espiritismo moderno para mí no es solamente el de Allan Kardec, el de las hermanas o la familia Fox, que nos vamos a referir en un momento a esa familia, sino para mí el espiritismo moderno es cuando tú ves una película y te presenta a Superman salvando a la humanidad. Espiritismo moderno también es cuando Batman, cuando esos héroes quieren ocupar el lugar de Cristo. Y por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, pastor, cuando pequeño había unos muñequitos que se llamaban He-Man, era He-Man, sí. Era He-Man. He-Man, sí, recuerdo algo así. Era como el rey del universo. Algo así, sí. El eslogan era el rey del universo. Y yo me acuerdo que mis hijos en una ocasión me preguntaron también de esos muñequitos, y yo les decía, Jesús es el dueño del universo. Jesús es el salvador de la humanidad. No hay ningún superhéroe, ni lo ha habido ni lo habrá fuera de Cristo. Él es el superhéroe de la humanidad, el que los creó, el que nos creó y el que nos rescató y nos salva. Lo demás es historia y cuentos, porque Satanás quiere desviar la mente de la humanidad con eso. Eso es espiritismo moderno. Sí, efectivamente, buscando la información de la serie, encontramos que He-Man and the Master of the Universe es conocido como He-Man y los Amos del Universo, en español, una serie de televisión animada que se dio hace algunos años atrás, y como bien usted estaba puntualizando, esto fue así. Usted acaba de compartir con nosotros algunas declaraciones bien interesantes. Pastor, conforme a lo que usted acaba de decir, entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, las series televisivas que se están dando. Hay que decirlo así, Netflix, por ejemplo. La gran mayoría de las series que está presentando en la actualidad tienen que ver con espiritismo moderno. Muchísimos muñequitos o dibujos animados que se hacen especialmente para niños tienen espiritismo moderno, y eso es muy preocupante, porque esto de Netflix se ha hecho tan popular entre el pueblo que aún nosotros los cristianos estamos siendo afectados con este tipo de serie, donde se ve básicamente llena, cargada de un contenido de homosexualidad, por ejemplo, de espiritismo, como usted dice, de personas que pueden hablar con muertos, con seres de
del más allá. Y eso de verdad como que es un tanto preocupante, y cuando lo oí hablar de eso, dije, pero estamos viviendo una gran realidad, y es que el diablo está utilizando todos los recursos que están a su alcance, medios de comunicación, redes sociales, televisión en sentido general, cine, pantalla gigante, para tratar de proyectar estas ideas y entonces desplazar de la mente del ser humano el lugar que debe uno tener para Dios. Usted está presentando, pastor, algo que en algunas entregas estuvimos hablando de esa plataforma de entretenimiento que es Netflix, una plataforma que brinda streaming, que brinda entretenimiento y que da un servicio a millones de personas en el mundo, pero están cautivando de una forma extraordinaria a la gente, de tal forma que vean, como usted decía, homosexualidad abierta, que vean espiritismo, y cuando no, series de drogas y cómo encontrar dinero, pero unas series adictivas donde hay personas que me han dado testimonio de que han durado hasta 30 horas en la semana viendo esa serie, pastor. Lo que indica es que el diablo está de una forma astuta cautivando la mente, el pensamiento, la voluntad del ser humano para que éste sea guiado hacia el espiritismo. Pastor, en la actualidad las personas que están escuchando este comentario y se han aventurado a tener esta plataforma de entretenimiento, porque eso es entretener a la gente, porque durar 25 o 30 horas semanal pegado en un celular o por el sistema de cable donde hay internet, pues en esa pantalla gigante, pone a la gente en un estado que no quiere hacer otra cosa, sino metido todo el tiempo en eso. Eso es parte, señores, del espiritismo moderno. Y qué bueno que Dios, a través de las lecciones de escuela sabática, nos está dando algún tipo de advertencia para que nosotros reaccionemos, nos demos cuenta qué es lo que hay detrás de estas series y podamos enfocarnos en la gran esperanza que tenemos de nuestra salvación, que debe estar cimentada en el gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y evitar por todos los medios posibles que Satanás nos esté entreteniendo y guiando nuestra mente y nuestras acciones en estas actividades modernas que por supuesto nos están quitando el tiempo precioso que debemos dedicarlo a estudiar la palabra de Dios, a hablar más acerca de Cristo Jesús y reflexionar en lo que significó su sacrificio para salvación de los seres humanos. Así es tan abrumador el logro que el enemigo está teniendo con estas cosas, que las universidades que ofrecen cursos sobre fenómenos paranormales, de parapsicología, están desbordadas, pastor. Incapaces de atender las solicitudes de inscripción por parte de jóvenes estudiantes y de todo el mundo que quiere estudiar esas cosas. En una ocasión yo fui a tratarme un problema que tenía en una rodilla, y un médico viene con un grupo de cosas, con agujas, para ponerlas en mi cuerpo. Eso se llama acupuntura china. Y yo quisiera que ustedes sepan que eso es ocultismo. Eso es ocultismo. Y cuando él me quiso poner eso, yo le dije que no. Me dijo, ¿no te vas a sanar? Digo, sí, yo me voy a sanar. Me dijo, esa persona, ese médico, se molestó al final tanto que me dijo Caín, demonio. Como lo estás escuchando. Caín, demonio. Pero ¿y cómo va a ser? Me dijo, mire para que usted ve el diablo cuando lo desenmascaran. Y me dijo, ¿dónde tú crees que yo aprendí eso? Y me mencionó el nombre de la universidad, una universidad cristiana. Evidentemente que no es la universidad adventista, que no creemos en esas cosas, gracias a Dios. Una universidad cristiana. La acupuntura china, eso es ocultismo. Pero yo estoy sorprendido con esa declaración que usted está dando. Sí, señor. O sea, como un médico que es formado para ayudar a la gente, e independientemente de dónde vaya a realizar sus estudios, pero debe tener pendiente que usted está tratando con un cliente,
con una persona que puede aceptar o no los servicios que usted te está dando, y entonces relacionarlo con Caín. Yo realmente no salgo todavía del asombro, y cuando me dice que estudió eso en una universidad cristiana y la reacción que tiene ante la oposición que usted le pone, me está diciendo que detrás hay una fuerza que está operando en la mente de estos individuos. Precisamente por eso lo mencioné, porque Satanás, cuando lo desenmascaran, se molesta de mala manera. Me dijo demonio, Caín, y me dijo, no te vas a sanar con ese tono así. Yo le dije, usted verá que Dios me va a sanar. Wow, y amigos, créanlo, que el Señor hizo una obra maravillosa. De hecho, los miembros del distrito de Yaguate, que saben bien de estas cosas, mi primer distrito, señores, comencé con un problema en las rodillas y un dolor terrible que no podía, y que tenía que salir hasta en Santa Cena, que no aguantaba el dolor, y Dios me sanó. Yo me arrodillo a orar por el tiempo que sea. Yo troto, camino, me ejercito, me subo a la elíptica. Dios me sanó, porque él lee el iris, así es que le llaman, pastor. Sí. Leen el ojo, a través del ojo ven si hay enfermedades o no las hay, y están imitando al búho, un ave, una cosa, y de manera que utilizan un carbón encendido también para las personas. Todo eso es ocultismo, Tenga cuidado como usted, porque el diablo le está poniendo de manera tan sutil que usted ni siquiera cuenta se da. Esos elementos que están presentes en esas doctrinas diabólicas son tan poderosos que cautivan a la gente. De hecho, pastor, quisiera compartir con los amigos oyentes una declaración que se escribiera hace ya un buen tiempo en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 1, páginas 307 y 308 de la autora norteamericana Ellen White. Oiga cómo ella dibuja en sus palabras lo que estos poderes del enemigo tratan de influenciar en la vida de las personas. Dice, algunas pobres almas, algunas pobres personas que, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia, más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Mucha atención con lo que se está haciendo. Usted está siendo esclavizado por las películas de Netflix. Tenga mucho cuidado, son elocuentes palabras y un sistema, una plataforma que tiene entretenida a tantas personas. ¿Quién está detrás de todo eso? Continúa diciendo la autora inspirada. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo, ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Yo creo que hacemos bien en escuchar y estar atento a esas declaraciones de Ellen White. Todos estos sistemas, todos los avances que se ha hecho en términos de comunicación y cómo están mezclando todas estas cosas para entretener a la gente, es sencillamente para que no tengamos tiempo para reflexionar en el gran sacrificio de Cristo Jesús. No tenemos tiempo ni siquiera para estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, y eso es lo que Satanás está haciendo en estos últimos días. El espiritismo, dijimos que es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec. Ahora, esta doctrina establece que los espíritus almas de los hombres que han dejado su envoltura corporal pueden entrar en contacto con los seres encarnados materiales. Notemos, es una filosofía diabólica y se ha hecho tan propagada y tan famosa que el comunicarse con los muertos se ha convertido en una moneda corriente desde que el obispo James Pike, oigan, un obispo, James Pike, comunicó en 1967
se comunicó en 1967 con su hijo fallecido. Personas interesadas en hablar con seres queridos difuntos han dado a los médiums más trabajo del que podían atender, y en muchos casos las solicitudes provienen de círculos religiosos. Eso es tremendo. De manera que Ruth Montgomery, autor de Gift of Prophecy, el don de profecía, se sentó a su máquina de escribir, pastor. ¿Y sabes quién dirigió las palabras? ¿Quién escribía? El espíritu del reverendo Arthur Ford, que había muerto. Wow. Había sido un medium espiritista antes de su muerte y le fue dictando lo que ella iba a escribir. Pero algo más. Un apóstol de la Guía, usted conoce la Guía, ¿no? Invocó al difunto Ralph Waldo Emerson, quien le manifestó que no existía tal cosa como la muerte, sino solo un estado de transición mediante el cual la mente y el alma abandonan el cuerpo. Pero venga acá. Para alcanzar una esfera superior. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, a Doris Day, que manifestó su convicción de que su difunto padre, Martin Mercer, dirigía las cosas de forma que su carrera televisiva pudiera terminar con éxito. Y podemos ver a principios del 2002 la autora de Harry Potter. ¿Conoce? Claro. Personaje de una serie de novelas que fomenta el espiritismo entre los niños, ha ganado la consideración de escritora más popular del mundo. Oiga eso. Y en poco tiempo ha logrado que la venta de sus libros pudiese llevarla a amasar la tercera mayor fortuna de Inglaterra. ¿De qué nos está hablando esto? Con obras cinematográficas relacionadas con la magia, el ocultismo, como la de Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todo esto hoy están tomando el primer lugar en las taquillas. ¿Y saben por qué? Porque es una agenda, es un plan del enemigo. Al igual que el asunto de la Agenda 2030, esta misma agenda también del enemigo está propagándose de una forma extraordinaria porque es un plan del diablo. Y lo coloca fascinante, atractivo, seductor y por supuesto pudiese ser como una droga prácticamente para aquellos que la practican. ¿Por qué nosotros estamos tratando y tocando estos puntos tan importantes? Sabemos bien por la palabra de Dios, y es lo que el enemigo trata de que el ser humano no entienda. Estamos llegando a los días finales de este mundo. Y la forma acelerada en que se está introduciendo el espiritismo en diferentes congregaciones, en países, en sociedades, eso tiene sus implicaciones, señores. El diablo sabe que le queda poco tiempo y Jesús está a las puertas. En 2 Corintios capítulo 11, los versículos 13 y 14, allí hay una poderosa advertencia que se nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se va a disfrazar como ángel de luz. Usted hace una consulta profunda de las Sagradas Escrituras y notará siempre que los escritores, los autores inspirados hablan en contra del espiritismo y trazan las pautas bien claras para que nosotros podamos identificar qué es el espiritismo. Históricamente, el espiritismo motiva a una dependencia de Satanás, olvidar los principios bíblicos y mantiene esclavizado a los seres humanos en doctrinas falsas. Por eso, la declaración de Pablo que nosotros las ajustamos a este tiempo se nos está diciendo que no debemos maravillarnos porque el mismo Satanás se va a disfrazar como ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. Así es, y uno de los propósitos del diablo con estas cosas es quitar la esperanza del ser humano, la esperanza en la vida futura, de que las cosas ya estamos viviendo, esas cosas que prometen y que es bueno y que es maravilloso, porque si tú haces y deshaces y al final
llegas a un mundo mejor y sigues consciente y estás cherchando con tus seres queridos que también fallecieron, pues entonces el cristianismo, la relación con Dios, el apartarse del mundo, nada de eso tendría sentido. El diablo es muy astuto, señores. Por eso ha inventado otro de los fascinantes medios del espiritismo llamado experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Y él dice, esta experiencia dice que muchos cristianos que de hecho la han usado, evidencia que es un asunto muy fascinante, que en el momento de morir el alma parte hacia otra esfera de la existencia consciente. Noten eso. Y entonces de ahí encuentran testimonios de personas que supuestamente murieron y que regresaron y que dicen que se vieron en una bóveda, en una esfera, y que allí vieron a fulano y que vieron a mengano. Pastor, mi llamado final para todos los que nos escuchan, amados amigos, hermanos, es que hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Contrario al espiritismo, que los muertos no nos hablan, Dios sí nos habla. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Y entonces dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. De manera que Dios nos habla a través de Cristo, y hoy Cristo nos habla a través de su palabra, y eso sí es hablar. Hablar con Dios es un privilegio. Yo les invito a que hablen con Dios. Amén. Quisiéramos finalizar con esta idea. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán muchas fuerzas y nuevas fuerzas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes, y eso estará aconteciendo en los últimos días. ¿Cuál es nuestro deber? Bueno, el pastor decía, es importante que podamos estudiar las Sagradas Escrituras y podamos permitir que el Espíritu Santo sea quien esté guiando todo lo que entra a nuestra mente. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos que estas grandes verdades podamos atesorarlas, ponerla en práctica y ser cristianos fuertes, victoriosos en medio de las acechanzas del diablo. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.